Paz y gracia de Dios, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 10 al 18, Reina Valera. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, mas no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero estos los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis amados hermanos y amigos, después de la sanación de el paralítico, como el tercer milagro registrado por el apóstol Juan, comienza la persecución contra Jesús por aquellos de los que el escritor llama judíos. Cabe aclarar que en este evangelio Juan utiliza el término judío no como una referencia a la nacionalidad de estos, sino más bien se usa para referirse a los líderes religiosos, posiblemente los fariseos. Hasta este momento los líderes religiosos de Israel se habían mantenido en cierta calma. La noticia del Mesías de Dios no era tan preocupante para ellos, mientras éste no fuera en contra de sus creencias y perturbar al pueblo con otras enseñanzas que ellos no aprobaban. Otra razón para mantener su cierta y aparente quietud era que ellos tenían conocimiento pleno que con anterioridad se habían levantado dentro del pueblo otros falsos mesías, que como es de suponer, no prosperaron y fracasaron. Recordemos que cuando estos religiosos vieron que Juan Bautista profetizaba, se sintieron preocupados por la cantidad de personas que le seguían y bautizaba, Marcos 1:4. Por lo que mandaron una comisión a preguntarle si él era el Mesías de Dios, a lo cual Juan respondió: no soy. Su preocupación cesó cuando Herodes dio muerte al profeta de Dios, entregando su cabeza en una charola, Mateo 14:9. Ahora, el Señor había hecho otro de sus milagros, mas estos hechos no eran de gran importancia para aquellos religiosos, que no practicaban el amor al prójimo y la misericordia. Más bien cerraban sus ojos ante la necesidad humana y la ayuda mutua. Lo que despertó su enojo es sorprendente e incomprensible, que lo que despertó su enojo es ver a aquel hombre cargando su lecho en el día de reposo. Ellos no tuvieron ninguna alegría por ver a aquel hombre, que había estado paralítico por 38 años, andar. Seguramente que sus emociones estaban reprimidas, pues si había algo en ellos que reconociera la bondad del Maestro como el Mesías de Dios, tendrían que aceptarlo y tendrían que creer en él, mas no lo querían. Ahora, según ellos, tenían un argumento para acusarle, perseguirle y matarle, y este era infringir el día de reposo. La observancia del día de reposo obedecía al cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28. Sin embargo, desde el principio, el pueblo de Israel le costó trabajo obedecer como Dios mandó a este mandamiento. Por ejemplo, podemos ver el caso de un hombre que fue sorprendido en un día de reposo recogiendo leña, el cual fue condenado a muerte. Números 15, versículo 35-32. Otro caso fue, antes de la invasión de Babilonia y la destrucción de Jerusalén, uno de los pecados que trajo el juicio de Dios sobre ellos
fue el no guardar debidamente el día de reposo. Jeremías 17, 21 al 23. También en los tiempos del post-exilio babilónico, los judíos no guardaban el día de reposo por estar comerciando con los incrédulos. Nehemías capítulo 13, versículo 19 al 20. Es por esto que, para el tiempo de Jesús, los líderes religiosos y los fariseos eran muy vigilantes que esta ley se cumpliera, mas lo llevaron hasta el extremo. En el Misná de los rabinos se había establecido al menos 39 reglamentos que regulaban dicha ley. Por ejemplo, se prohibía que se llevara zapatos clavados, porque el clavo era una carga. Que un solo hombre cargara pan, solo se permitía que dos lo hicieran para que no fuera una obra. Que se usara muleta, que la mujer cargara bolsa, que llevara aguja en la ropa. Aún se discutían si era lícito llevar pierna de madera o dientes postizos. Aquel hombre que había sido sanado tendría que quedarse acostado sobre su lecho todo el día, si no quería que nadie robase su lecho. Aquí vemos lo ridículo que era la interpretación de la Misná de esa sagrada ley, convirtiendo un día de meditación y de descanso en el Señor en una terrible e insoportable carga. Cuando hablamos del día de reposo de Dios, nos referimos a un día y a un lugar lleno de la gracia. Seguramente nuestra iglesia tiene ese espacio, que está lleno de la bondad de Dios. Ahí es el momento donde el creyente, donde el penitente encuentra el placer y la paz de saber de Dios, de conocer que Dios tiene el control sobre su vida. Es el lugar para rendir nuestra gratitud y nuestro ser entero en la confianza que nos lleva ante su presencia. Volvamos al relato. Horas después, vemos que Jesús vuelve a encontrarse con aquel hombre de Betesda que había sanado. Estando ahora en el templo, él le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre estaba en el templo agradeciendo a Dios por su sanidad, preguntándose quién era aquel que lo había sanado. Es obvio que aquel que había recibido la sanidad ahora estaba dispuesto a obedecer cualquier cosa que Dios le mandara. Jesús le dijo: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo dijo el Mesías de Dios. Mis hermanos y amigos, Dios actúa de esta manera, solventando las grandes necesidades en las vidas de las personas, de hombres y mujeres que se acercan y confían humildemente en Él. Él actúa, dando libertad a los cautivos del pecado, alivia el dolor que no puede ser curado, da vista a los ciegos, a los cojos hace andar y resucita muertos, los cuales en agradecimiento terminan entregándose en cuerpo, alma y espíritu, buscando su presencia, yendo a su templo, adorándole, sirviendo a los demás. Es ahí donde escuchan esta palabra: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo dice el Mesías de Dios. Cuando aquel hombre se enteró de que Jesús era el que lo había sanado y estaba en el templo, corrió a los líderes religiosos para avisarles, pensando que estos le darían alguna honra por haber hecho tal milagro. Pero estos últimos no lo vieron con agrado. El enojo de los judíos no solo era porque la orden de Jesús le había dado a aquel hombre para cargar su lecho, sino también porque realizaba milagros en día del reposo. Aún más, su enojo se convirtió en ira cuando escucharon a Jesús decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos pensaron: qué atrevimiento, qué blasfemia dice este. ¿Acaso no sabe que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en él habita, incluyendo al hombre, y que lo hizo en 6 días y santificó el séptimo día, porque Dios descansó en él de toda su obra? Génesis 2, 2 al 3. ¿Y por qué le llama Padre?, dijeron ellos. Hasta este momento nadie se había atrevido a llamar a Dios Padre. Jesús fue el primero en hacerlo, y posteriormente la iglesia
de los redimidos, adoptó este nombre para referirse a Dios Padre. Mis hermanos, qué celo religioso, qué lejos estaban ellos de conocer el amor de Dios, qué lejos estaban de conocer que el fin de la ley es el amor de Dios y que la práctica del servicio al prójimo es lo que Dios quiere hacer con el hombre, servirle, amarle, salvarle. La verdadera fe en Jesús debe estar siempre acompañada de la compasión, de un amor servicial, de un afecto profundo hacia los demás. Los que creemos en Jesucristo tenemos un Padre celestial que nos ha hecho sus hijos a través de Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Ahora nosotros podemos practicar el amor, el servicio y podemos actuar conforme al poder de Jesucristo para poder ayudar, para poder sanar, para poder servir en todo lo que Dios nos use. Y podremos decir también como Cristo dijo, hasta ahora trabajo porque Dios, nuestro Padre, trabaja con nosotros.